Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo un año repleto de actos para recordar la muerte de Franco. 12 meses de pedagogía democrática, dijo. Pero la realidad ha sido otra. Muchos anuncios, pocas acciones y un calendario que ha pasado prácticamente en blanco. Y ahora, cuando llega el 20 de noviembre, el presidente decide exprimir por conveniencia la fecha al máximo. Convertirá el aniversario en un altavoz político para confrontar con el PP y Vox, elevando el tono y buscando grandes titulares. Sánchez no celebra la memoria, la utiliza, y el 20N corre el riesgo de no ser un homenaje a la democracia, sino un acto de oportunismo calculado. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy la actualidad política tiene sobre todo 4 nombres propios: José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez y Carlos Mazón. 4 personajes que cada uno por motivos distintos están sacudiendo y dañando la vida pública de este país. 4 protagonistas cuya trayectoria de forma directa o indirecta ha estado ligada a responsabilidades públicas y que ahora vuelven a situar el foco en esa España corrupta, irresponsable y llena de cloacas de la que la política debería alejarse definitivamente. Vamos a ir uno por uno y empezamos por los 2 exsecretarios de organización del PSOE que siguen ocupando las portadas de la prensa día tras día por la investigación de la UCO. Laura Zambranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, la portada del Confidencial, lo que dice de Santos Cerdán, es bastante grave. Dice que lideraba una trama donde se cobraban comisiones del 2%. Sí, en concreto hablamos de ese porcentaje, del porcentaje que cobraba la trama a empresas a cambio de obras públicas. Se trata de un 2%. Estos amaños estaban liderados por Santos Cerdán. Los contratos se gestionaban en diferentes comunidades autónomas, en especial en aquellas gobernadas por los socialistas, ya que ahí disponía de más contactos. El Confidencial destapa hoy que Cerdán quería pactar con el PNV para hacer negocios de este tipo en País Vasco y Navarra. La trama utilizaba varias sociedades para ocultar los sobornos a las constructoras. La realidad es que estamos conociendo información que hace ver que ha habido mordidas, que ha habido corrupción, que ha habido amaños, y yo creo que eso es lo realmente alarmante para el conjunto de los españoles, que se convoquen elecciones cuanto antes y que los españoles puedan volver a opinar. Ahora vamos con el segundo protagonista del día, una vez más, José Luis Ábalos. Sí, en este caso lo publica el diario ABC. Se trata del otro exsecretario de organización del PSOE, salpicado por los escándalos de corrupción. En este caso, este diario desvela el pago en dinero negro con billetes de 500 de parte de la compra de un local en la que estaba situado de la Casa de Ábalos en Valencia. Hoy el PSOE intentaba desvincularse, recordando que ya no pertenece al partido. Leire, lo dijimos desde el primer día, no forma parte ya del Partido Socialista, tampoco Koldo, ni tampoco el señor Ábalos. Colaboración máxima con la justicia. Cerdán, Ábalos y vamos a por la tercera y nos queda todavía uno. Leire Díez, la fontanera del PSOE e imputada por delitos de tráfico de influencias y cohecho en las supuestas maniobras contra la UCO y anticorrupción, ha declarado hoy ante el juez y ha pedido la nulidad de los audios en los que se presentó como mano derecha de Cerdán. Sí, lo recordarán porque lo escuchábamos el otro día en el programa, un audio en el que Leire Díez hablaba con el fiscal Estampa. Pues hoy, en su declaración, la fontanera del PSOE dice no reconocerse en esa grabación. También ha mantenido en su versión que no trabaja para el PSOE y ha aportado un dato nuevo. Confirma haberse reunido 2 veces con Cerdán, eso sí, matiza que fue en calidad de periodista. Son supuestas reuniones y grabaciones ambientales que ni cumplen los requisitos legalmente establecidos ni garantizan, o sea, que vulneran los derechos fundamentales de ellos. Es una querella presentada en base a una serie de artículos de prensa y su interés es buscar donde no hay y sacar delitos que no están aquí. Entonces no va a responder a las acusaciones populares, pero sí va a responder a su señoría y al fiscal. Bueno, pues el gobierno le quita importancia al caso Leire Díez y lo califica de folletín pintoresco. Sí, así lo ha calificado Óscar Puente. Le quita importancia, asegura no estar preocupado y recuerda que los partidos son entes donde se acerca mucha gente con muchos fines diferentes.
ni expectación ni preocupación, entre otras cosas porque, mire, este folletín pues lo he seguido poco, no me interesa nada, sinceramente, me parece bueno, pues más pintoresco que otra cosa y no creo que de ahí vaya a salir nada relevante. Primero habría que saber hasta dónde realmente llegaba esa incrustación, ¿no? A lo mejor es más lo que alguno cuenta o lo que ella misma cuenta que la realidad, ¿no? Bueno, ¿qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales sobre el papel de Leire Díez dentro del Partido Socialista? Pues vamos a verlo. Les hemos pedido que se mojen sobre si creen que Leire Díez, la fontanera del PSOE, actuaba por orden del PSOE. Casi el 80% de ustedes consideran que sí y tan solo un 21% creen que la versión que ella defiende, que sus investigaciones tenían fines periodísticos. Pues muchas gracias, Laura. Luego volvemos contigo, que hay muchos asuntos que analizar hoy. Vamos ya a la mesa de análisis. Decía antes Ana Pedrero, que está aquí a mi derecha, que las he colocado como en las misas, ¿no? Las mujeres a un lado, los hombres a otro. Bueno, estáis cómodos en cualquier caso, ¿no? Si queréis, nos intercambiamos. No, estamos muy cómodos, pero no es que antiguas, José Luis. Yo soy el... Tú eres el pater. Bueno, sí, vamos a decir el pater, sí. Pero en las antiguas. El sermonero, yo soy el del sermón. Las misas antiguas. Las misas antiguas. Bueno, algunos pueblos todavía se sientan las mujeres a un lado de los hombres. Campos y por ahí. Manuel Morán, ¿en Alba de Tormes se sientan así también? No tanto, pero rezan mucho la santa. Vale. Claro. Emilio Álvarez, ¿en Tordesillas? No, en Tordesillas ya nos sentamos entremezclados totalmente. Bueno, Isabel, como no tiene pueblo, pues... ¿Cómo que no tengo pueblo? ¿Cómo que no tengo pueblo? Gijón. Pero ahora soy una hija adoptiva de Meneses de Campos. Meneses de Campos, vale. Hombre. ¿Allí cómo va la cosa? Familiarmente. Yo en el banco de mi suegro. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y Ana Pedrero, cómo sentáis en Zamora? Pues nada, todos en buena armonía de Dios y juntos, pero no revueltos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ¿cómo es Ana Pedrero? Siempre me saca los colores. Bueno. Vamos a ir de mayor a menor en todos estos casos. Pirámide invertida, que se dice, ¿verdad, Ana, en estos casos? Es decir, cuando escribimos una noticia, lo más importante al principio y luego vamos lo secundario más abajo. Cerdán lleva 5 meses en la cárcel, como saben ustedes. La trama del exsecretario de organización del PSOE tenía una tarifa del 2% por obra amañada, dice o publica hoy el Confidencial. Manuel, como magistrado y fiscal que eres, entiendo que quizá por esto se explica que él siga en prisión y yo entiendo que también es fácil de demostrar este tipo de cosas, ¿no? Claro, ¿O no tanto? Es que no es que siga en prisión, es que lo lógico es que ya estuvieran Ábalos y Coldo en prisión. Es decir, estamos hablando ya, porque además estamos hablando de investigaciones de UCO, esa policía magnífica, esa Guardia Civil especializada que prácticamente el Estado quiere minusvalorar o quiere tachar de una cosa, dominar en definitiva. Pero cuando se habla del 2%, nada más y nada menos de cantidades que serán miles de millones de euros en tramas de licitaciones de obra pública, realmente ya estamos hablando de una cosa muy grave, tremendamente grave. Y desde luego la noticia del Confidencial apunta a una cosa que es, lo habéis citado, pero es que viene a decir que la organización tenía esa tarifa y la principal pagadora, y bueno, en realidad el Confidencial dice que la organización criminal estaba tan vinculada al PSOE que necesitaba que el partido controlara las instituciones para poder operar. Evidentemente, cada vez más el Tribunal Supremo está ya, yo no sé ya por qué no lo han hecho, estarán atando bien los cabos, están ya prácticamente cuestión de semanas a la financiación ilegal del partido político. Ya hablaremos más de ello, desde luego esto puede traer consecuencias importantes, no solo para las personas físicas, que pueden ser hasta carcelarias de un partido político determinado, que son los representantes de la gestión del partido, sino incluso puede haber posibilidades de suspensión cautelar o incluso de disolución de un partido político si la cosa llega a la gravedad que está indicando. Es decir, esto no es ninguna bobada y son actividades de dos, es decir, no es una actividad solo de las particulares, de las empresas, es una actividad desde luego de la persona o de la sociedad o del presidente del partido que está involucrado. A mí, después de las declaraciones de la UCO y de las grabaciones que tienen, me parece impensable que esto sea solamente una cosa de Cerdán o de Ábalos, etcétera, etcétera. No, esto es una cosa de mucha gravedad del partido, en mi opinión, por lo que yo haya y de estudiado, mucho tejido, ¿no? Y de muchos aliados. Como pocas veces ha habido en la historia de España reciente de la democracia. Emilio, como militante del Partido Socialista que eres, ¿te preocupa esto? Sí, bueno, lógicamente me preocupa, pero claro, lo que yo creo que no se puede juzgar y no se puede decir, como hace el Confidencial, sin ningún tipo de prueba, estas afirmaciones que hace de que hay financiación ilegal, o Manuel creo que lo ha insinuado también. Bueno, ya veremos a ver. Ya veremos, yo estoy convencido de que no.
Yo lo que conozco de mi partido, las cuentas están suficientemente claras, no ha habido sobres opacos ni ingresos de dinero, sino que ha habido unos señores, como puede ser, que luego hablaremos de ella, de Leire Díez, o como puede haber habido de la otra empresaria, o Aldama, que por ejemplo lo que decía Manuel, que como no están Ábalos y Koldo en prisión, yo también me parece que deberían estar, pero también debería estar Aldama. Es más incomprensible me parece que este señor esté fuera. Y es que resulta que los testimonios que tenemos ahora que hablan de esta financiación ilegal, de este 2% de cobro de comisiones, son precisamente esta gente. Y un periódico como El Confidencial, que debería ser más escrupuloso en cuanto a la información que transmite según las fuentes... ¿Tú crees que El Confidencial lo ha publicado sin tener las pruebas necesarias para hacerlo? Hablamos de un digital serio, ¿eh? Yo estoy convencido de que no hay dudo, financiación... Clarísimo que no se meten en este lío, no se columpian de esta forma, si no lo tienen atado y bien atado. Bueno, El Mundo también es un periódico serio, ¿eh? Y El Mundo también ha tenido que rectificar informaciones. Claro, sí. Y El País, y todos los medios. En algún momento de nuestra vida hemos tenido que rectificar algo. A mí, dada la dinámica que hay, la dinámica que en la que estamos, en que cualquier acusación ya para la opinión pública ya es una certeza de condena, si es que no hace falta ya que haya jueces. Porque es que ya con lo que sacan los medios de comunicación, la opinión pública ya toma una postura. Entonces, a mí me cuesta trabajo. La fuente es la UCO, ¿eh? Quiero decir que... Bueno, la UCO, mira, decía Manuel, hacía un elogio a la UCO, y evidentemente yo soy un defensor acérrimo de la Guardia Civil, pero no estoy de acuerdo con que el gobierno esté en contra de la UCO. O sea, en la UCO hay profesionales excelentes y hay gente, y yo he tenido oportunidad de conocer a algunos, que me merecen el máximo respeto, pero como en toda organización también puede haber alguien que haga las cosas mal. Y yo creo que en el último caso que se ha visto del fiscal general, la UCO, la verdad, no queda muy bien. Pero no la UCO. A mí me molesta que digan, es que la UCO no está funcionando. La UCO es un organismo de la Guardia Civil altamente cualificado que ha hecho trabajos, pero totalmente dignos de elogio en este país. Por tanto, el gobierno no está en contra de la UCO. Lo único que hay ahora es cierta sospecha de que hay gente en la UCO que no ha hecho el trabajo adecuadamente. Bueno, yo no creo que haya ninguna sospecha a día de hoy sobre un trabajo que esté mal realizado por la UCO. Ninguno de los informes que la UCO ha emitido, que ha entregado al juez de las investigaciones que se están llevando a cabo, nadie los ha desmentido ni presentado prueba en contra. Discrepo también sobre que ha quedado muy mal parado en el caso del fiscal general, porque los agentes de la UCO que fueron a declarar constataron lo que había y que el fiscal general había hecho un borrado total de sus dispositivos, y eso es lo que dijeron, y eso es lo que constataron. La realidad es que, bueno, pues el señor fiscal pues destruyó sus pruebas, pero nos volvemos al tema en el que estamos. Evidentemente, yo creo que el medio que lo publica no se habrá lanzado al precipicio sin tener ningún tipo de prueba o dato que avale esa afirmación, porque es una afirmación muy seria. Ya de otras tramas de corrupción, recordemos el 3% catalán, cuando uno entraba en estos negocios de la corrupción ya tomaba por hábito cuánto se tenía que llevar del precio de licitación, o más bien del precio de adjudicación de las obras. Aquí parece que eran un poco menos ambiciosos y en vez de en el 3 catalán se han quedado en el 2. También es cierto que pueden ser obras más importantes y que al final el monto total sea más provechoso. A mí lo que me llama mucho la atención, me da lo mismo en el caso de Leire, en el caso de los dos secretarios, es que aquí nos lavamos las manos, el Partido Socialista se lava las manos diciendo, es que ya no son militantes, pero cuando cometieron los hechos presuntamente delictivos, es cierto que la sentencia la dictará un juez, la dictará un tribunal, eran secretarios de organización en activo, tanto el señor Ábalos como el señor Cerdán. De Leire ya hablaremos luego. Koldo era el asesor omnipresente. A mí esto que digan, no, es que ya no están, ya los hemos echado. Bueno, pues si todas las responsabilidades de lo que pasa dentro de un partido, e insisto, cometido por las dos secretarios de organización, no por un militante de no sé dónde que actuaba por él solo, pues me parece que no se pueden limpiar las responsabilidades. Ana. Así. Sí, yo coincido casi en todo lo que habéis expuesto y fíjate, una reflexión, por no repetir mucho, ¿no? Como militante,
Yo lo que no entiendo es cómo la militancia del PSOE no pide explicaciones. Si todo lo que está ocurriendo fuera de la otra parte... Lo está diciendo a ti. Sí, no, vamos a ver, claro, no. Sí que te está interpelando por lo que él ha dicho, porque es como blanquear. Vamos a ver, creo que, y me da igual también de esa parte de la prensa fin y vocera, es decir, a mí lo que me fastidia, que lo he dicho mil veces, es que al ciudadano se le robe. Y que al ciudadano se le putee, y que a las empresas se les retire de obra porque no han hecho una mordida, etc, etc. Y a mí me da igual que sea el PP, que sea Vox, que sea el PSOE, que sea el que sea. Es decir, y lo que yo no entiendo, y porque creo que hay una militancia muy decente y muy honesta en el PSOE, lo que no entiendo es que desde las bases, desde la militancia, os quedéis tan contentos con la explicación. Ya no son, no, esto es una cosa aislada. No, no es una cosa aislada. Estamos hablando de 2 secretarios de organización de un partido y de unos hechos. Y por supuesto, y rompo una lanza a favor del periodismo. Yo creo que el Confidencial, en un tema tan fuerte, porque fíjate, hay veces que a lo mejor las prisas o las ganas de ser el primero, pero creo que un tema tan fuerte, que puede traer además detrás querellas y de todo. Yo no creo que se lancen a toda pastilla. Y la presunción de inocencia siempre está, pero que se aplique también el presidente, que el otro día le dieron una portada enorme diciendo que el fiscal general del Estado era inocente, cosa que yo voy a esperar a lo que diga desde luego el tribunal. Pero tampoco estoy de acuerdo contigo. A mí, que ha quedado tan claro, a mí no me queda absolutamente nada claro por lo mismo. Una matización. Bueno, yo agradezco mucho las palabras prudentes, desde luego, porque se ha pronunciado con mucha prudencia Emilio, pero simplemente 3 puntualizaciones. La UCO no la quieren deslegitimar, la UCO la quieren controlar, como quieren controlar a los jueces, y lo dice la Comisión de Venecia. Punto primero. Segundo, acabo enseguida. Estamos en el terreno de las evidencias, no hablamos de las pruebas. Y evidentemente, cuando el Confidencial dice con esta, yo no he leído, no he sondeado en la noticia del Confidencial, cuando dice que estaba tan vinculada que necesitaba que el partido controlara las instituciones para operar. No se hacen licitaciones de obras masivas por cantidades millonarias si son cosa de 3 personas, si no hay desde luego las actividades de los ministerios, de transportes, de obras públicas, etcétera, dando y adjudicando estas licitaciones a cambio de mordidas, etcétera, etcétera. No se llega, claro, hasta ahora no se llega, pero lo acaba de decir muy bien mi compañera. Es decir, se ha llegado prácticamente ya, estamos en un edificio de 30 plantas, se ha llegado ya prácticamente hasta el tejado, que es donde está, da la impresión, el secretario general del Partido Socialista. Emilio, antes de ir a Leire, no sé si quieres decir algo de todo que... Vamos a ver, lo de que los militantes no piden responsabilidades, claro que piden responsabilidades, y no nos conformamos ni mucho menos con que se diga es que ya no son. No. Ana quiere que alcéis la voz. Exigimos que se fueran y se les echó inmediatamente cuando nos hemos enterado. Y ha sido, para mí y para muchos, sobre todo para quienes más les han podido estar en contacto con ellos, pues ha sido una auténtica desgracia lo que ha ocurrido. Y las responsabilidades que se piden es que se les eche. Pero no quiere decir que no pensemos que lo que han hecho cuando eran militantes es una auténtica barbaridad. Pero Emilio, ahora cuando les preguntan hacen, ¡ay, no sabemos! Pero yo lo digo con todo la respeto, portavoz del PSOE, además, tengo que decir... Perdona, no sabemos. Yo lo digo con todo respeto, que además, evidentemente, cuando me dirijo a la militancia, no me dirijo solo a ti, Emilio. Pero lo digo igual, porque cuando a mí me encanta lo de ponernos en los pies del otro. Si esto estuviera ocurriendo en el PP, ardían las calles. Y se pedía la cabeza, como se pidió en su día, y como en su día la corrupción le costó una presidencia de gobierno a un presidente del PP. Y yo creo que hay indicios y casos muy serios. Y el PNV, que le hemos metido en danza, el PNV que pasaba por aquí y está que ahí. ahora se entiendan muchas de las cosas del PNV aguantando carros y carretas. Quiero preguntaros por Leire Díez, y como tenemos aquí a un fiscal magistrado, un prestigioso juez de todo tipo, quiero preguntarles por este caso. Ella ha pedido hoy anular los audios de la causa, para que, bueno, yo creo, no sé si es que se está protegiendo a sí misma, está protegiendo también al Partido Socialista, para que no se la vincule con el PSOE. Cualquiera que haya escuchado esos audios, aquí los emitimos la semana pasada, clarísimamente su voz, en fin, no sé... Vamos a ver, yo voy a empezar casi por lo menos importante respecto a esto. Es decir, los políticos y las personas, de luego tienen mucha vinculación muy importante con el Partido Socialista Obrero Español. Los políticos, aunque tengan el derecho de callar, pueden callar, pero no está bien institucionalmente que callen. Los políticos de altura no está bien que pidan inmediatamente a las unidades de la grabación
grabaciones. Todo esto surge nada más y nada menos de grabaciones existentes en que en el caso de lo que llaman la Fontanera, no es que no tengo el apellido ahora, y por Leire Díez. Leire Díez, perdón, por una presunta operación de descrédito nada más y nada menos contra miembros de la Guardia Civil y contra fiscales como el señor Estampa, que es de mucha legitimidad y de mucha honestidad. Es decir, que estamos hablando que lanzan a una persona y ya que enseguida lanzan a una persona para investigar, según grabaciones que tiene la UCO, ya no es ninguna cosa, para investigar nada más, para tratar de malbaratar, de desprestigiar a funcionarios o policías de la UCO, a jueces, a fiscales, etcétera, etcétera. Y eso es así. Y hay dos delitos que periodista, pues tenemos una periodista que nos diga ahora qué tipo de periodismo hacía esta persona. No, lo desconocemos, eso te lo puedo asegurar. No la he visto publicar nada. Es un periodismo en el que incitas al delito. Sí, incitas al delito. Llama mejor a Jiménez del Oso porque eso es un fenómeno, vamos, hay que Jiménez. Es una periodista que para investigar incita al delito al interlocutor. Es decir, se habla de dos delitos ya clarísimamente, con juzgados fiscales por medio, prevaricación y cohecho. Y los delitos de prevaricación y cohecho no son delitos que haga una sola persona, exigen dos partes. Es decir, si yo quiero comprar a un juez, yo doy dinero para comprar al juez, pero el juez tiene que aceptar ese dinero. Y de la misma manera, cuando esta persona, porque prevaricación es una cosa de delitos de funcionarios, pero también de personas que actúan como funcionarios, como es Leire Díez. Y como cuando se habla de prevaricación y de cohecho, sobre todo, se habla de que una de las partes es evidente con sus grabaciones, con sus declaraciones, pero está la otra parte. Claro, no es el Real Madrid o el Barcelona o el tío Kiko. La otra parte sabemos a dónde se apunta. Emilio, ¿cuántas Leires Díez has encontrado tú en el partido? Yo no he encontrado. Porque fontaneros hay, eso es cierto, ¿eh? Fontaneros hay. En todos los partidos. Ahora, este perfil tan siniestro... Y hacen un trabajo excelente. Sí, claro. Son los que llegan a grandes acuerdos muchas veces. Yo coincido con lo que dice Óscar Puente sobre ella. A mí me parece también un sainete. Es una persona a la que no le doy ninguna fiabilidad. Se ha contradecido ella, pero infinidad de veces. Ha dicho unas cosas, ha dicho otras. Lo de que quiera ahora la nulidad de las grabaciones, hombre... Yo creo que si ella lo ha dicho y estamos hablando... No, que es la gran prueba que tenemos. Claro. A mí, mira, es una persona que yo espero, como creo que es mentira lo que está diciendo, espero que el Partido Socialista presente una demanda contra ella. Que todavía no lo ha hecho. No lo ha presentado todavía. Ha tenido tiempo. ¿Por qué no la presenta? Pero yo espero que sí que lo haga porque, claro, me costaría pensar que lo que está diciendo es cierto. No es cierto. Tiene muchos datos de no veracidad. es cierto, y por tanto... Es que el sainete Vamos a está en ver. base a grabaciones. Vamos a ver, el otro día hablábamos de que mira qué personaje es, y yo recuerdo que decía, pues anda, qué coldo. Es que, claro, el asesor antes hablábamos de puticlús, el que hacía de todo, pues era coldo. Pues a nivel de coldo, el militante ejemplar, en palabras del presidente Sánchez en su libro, militante ejemplar, pues a nivel de coldo, pues está Leire. Es decir, van todos como de la misma familia. Y vamos a ver, es decir, a mí estas cosas de la ministra de Ciencia, Diana Morant, la llama Antoñita la Fantástica. El otro dice que si son fantasías. Pues hombre, una Antoñita la Fantástica que consigue ser, independientemente, vamos a dejar ya lo de teniente alcalde del pueblo de Cantabria, que consigue ser jefa de comunicación de Correos, directora de Filatelia, jefa en Enusa, donde casualmente está el exgerente del PSOE. Corcho, pues es una militante que digo yo, que alguien conocería. Hoy ha reconocido ya 2 reuniones con Cerdán, en fechas que coinciden con los primeros pasos del pero proceso como periodista abierto. ha dicho, como periodista. Pero vamos a ver, déjame, Ana, porque es que quiero que hablemos de más asuntos. Te voy a dar la palabra. Como periodista le refiere... Ahora vamos a hablar también del Partido Popular, porque les decía al principio del programa que hoy son 4 los protagonistas de la actualidad política del día y nos faltaba uno. El presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados. Allí ha vuelto a defender su labor en la gestión de la Dana. Ha vuelto a ir de víctima y ha dado algún detalle de ese día que no le deja en muy buen lugar. Laura. Sí, porque ya compareció la semana pasada ante las Cortes Valencianas y hoy en el Congreso ha repetido algunas de las cuestiones. Insiste en que es el único que ha asumido responsabilidades con su dimisión, que es el que más explicaciones personales ha dado y achaca la reacción de aquel día a la falta de información. Lo que sí que le puedo decir es que nadie le ha dado más vueltas que yo, con desvelos incluidos. Y siempre llegamos a la misma conclusión, que es que fue un problema de falta de información. Yo fui al CECOPI y le voy a decir algo. Yo no tenía previsto ir al CECOPI. Sí, no tenía previsto ir al CECOPI. Tenía previsto estar informado
recabar la información correspondiente, porque nadie me esperaba allí. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. ¿Usted no sabía que se estaba ahogando? No. Pues a lo mejor no fue o no trasladé adecuadamente a la ciudadanía la imagen de liderazgo político. Insisto, soy el que más explicaciones personales ha dado de todos los responsables políticos involucrados a la gestión de esta cuestión. Bueno, nada que ver esta comisión con la del Parlamento valenciano. Muy dura ha estado la oposición con Mazón. Le han llegado a preguntar si había bebido y en qué condiciones físicas estaba cuando llegó al CECOPI. Algunos partidos le acusan directamente de ser el responsable de los 230 muertos de la Dana. Sí, ha sido una comisión muy tensa, especialmente con el PSOE y también con el portavoz de Esquerra, con Gabriel Rufián, que le ha llegado incluso a llamar psicòpata. Escuche. Per què te telefona 2 vegades la teua consellera i no li agarres el telèfon? Per què? Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé. Cuando vi la llamada perdida le devolví la llamada a continuación a la consellera Pradas. ¿Usted recibió WhatsApps de la consellera Salomé Pradas durante esa comida, sí o no? No. ¿No recibió ni un solo WhatsApp? No. ¿Acompañaron sus escoltas al Ventorro? Sí. ¿Le acompañaron a la salida? No. Ah, no. Entró en el Ventorro con corbata y entró en el Palau con jersey. ¿Usted se cambió en el Ventorro? No, no me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo un jersey. ¿Usted lleva siempre un jersey encima? Sí. Normalmente sí, en la mochila. En octubre. En octubre. En invierno más. En octubre. No, en cualquier caso. Mire, yo llego a mi despacho. Pero usted se cree que soy idiota. Y si no tengo un acto público, me molesta la corbata y me pongo un jersey. Usted es un inútil. Usted es un mentiroso. Gracias, usted es un incapaz. señor Rufián. Usted es un miserable. Silencio. Usted es un homicida. Gracias. Y esto es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho. Usted es el responsable de la muerte de 229 personas. Si usted hubiese hecho lo que tenía que hacer, esas personas estarían hoy aquí. Y cuando una tragedia afecta a más de una comunidad autónoma, lo que se espera es de todos que pidamos al gobierno que actúe. No estuvo en el cálculo político. Durísimo hoy esta comisión de investigación. Ana, ¿qué te ha parecido las respuestas de Mazón? Y sobre todo esos 2 datos que yo creo que son nuevos, que reconozco que llevaba el móvil en la mochila, un día como ese, que tienes que estar con el móvil, bueno, más allá que tenía que estar en otro sitio, pero bueno, si no estaba por lo menos conectado al móvil, y que sus escoltas en el restaurante les pidió que se fueran, que normalmente los escoltas de los presidentes autonómicos acompañan a los líderes a un restaurante, se quedan a comer en una mesa aparte y cuando sale del restaurante les suelen acompañar por seguridad. En este caso, solo acompañaron a la puerta del restaurante y luego ya les dijo que se fueran. ¿Qué te parece? Vamos a ver, a mí Mazón me parece un impresentable desde el día que pasó todo y durante todo este año, ¿vale? Eso vaya por delante. Rufián me parece que ha hecho el papel de Rufián, haciendo honor a su apellido, porque lo que ha hecho hoy es impresentable. Aquí ha salido muchas veces el tema de la Dana, sigo diciendo lo mismo. Ese día nadie estaba donde tenía que estar, nadie. Mazón el primero, por supuesto, y como primer responsable de la comunidad autonómica. O sea, es decir, este señor ha tardado un año en dimitir, que tenía que haber puesto su cargo a disposición a la semana. Que por otro lado tampoco entiendo por qué el PP le ha apuntalado hasta hace nada, que le han soltado de la mano, quizá ya con el tufo preelectoral, ¿vale? Eso por delante. Seguimos sin saber qué ha pasado en 1 hora y pico, fíjate, y te voy a decir la verdad, José Luis, si a mí tampoco ahora me parece ya tan relevante saber dónde estaba o no dónde estaba. Lo cierto es que la alerta no se lanza a la hora en que se tiene que lanzar, lo cierto es que hay 230 muertos, este señor no está donde tenía que estar, Pedro Sánchez tampoco estuvo a la altura, porque es que se nos ha olvidado la famosa frase de si quieren ayuda que la pidan, que para mí debería también perseguirle toda su vida, porque además cuando un asunto afecta a más de una comunidad, ya no te cuento nada, aunque solo sea de una, con 229 víctimas, que vale, que hasta la madrugada te pueden no llegar los datos, pero la dimensión de aquello, yo creo que nadie necesitábamos ser geógrafo para ver que aquello era dantesco. Es más, te puedo decir que en mi casa, en Zamora este tema tocó mucho, en mi casa hubo referencias a Ribadelago, de una riada que hubo en el año 59, y dijimos, esto compara con Ribadelago, Ribadelago compara con esto, va a ser un chiste, porque se veía la virulencia de las aguas, se veía cómo tiraba edificios, se veía cómo arrastraba coches, es decir, pensar que ahí no había víctimas era, vamos, estar en los mundos de Yupi. Mazón, un impresentable que se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo. Creo que todo el lenguaje que ha empleado Rufián también le ha sobrado,
creo. Y luego hay otro tema que tampoco me parece... psicópata, homicida... Hombre, yo creo que eso, de verdad, en una comisión de investigación, en un parlamento, en unas instituciones... Y ojo, y me daría igual que fuera al revés. O sea, me daría igual que ahí estuviera compareciendo un presidente del PSOE y que alguien del PP o de la oposición... O sea, me parece deleznable también ese trato en una institución. Pues fijaos, yo lo he estado siguiendo. A mí lo que más... bueno, aparte, por supuesto, de las... mentiras constantes que dice el señor Mazón, contradicciones, etc. Estamos entretenidos en eso. Pero fijaos, a mí me ha sorprendido mucho el formato de la comisión, que es que preguntaban, todos los partidos no le dejaban contestar al señor Marzón, cuando yo creo que lo bueno era que le dejaran hablar para que se retratara aún más. Sí, porque cada vez que habla... sí, claro. Pero la cuestión es que ahora la comisión de investigación tiene de todo menos de investigación, porque ha empezado, me da lo mismo la de Valencia que la de aquí. Bueno, pero pero estamos como el primer día, porque ahí puedes contraponer versiones de uno, de otro, lo que hizo, lo que otro. En el meollo. Pero es que la comisión de investigación se dedica única y exclusivamente a minutar el desastre de día, es decir, desastre irresponsable, la tragedia, todo lo que te puede... No, a minutar lo que hizo Mazón. Dejamos de lado lo que de verdad pasó, los motivos, qué consecuencias se pueden sacar, qué es lo que se tiene que hacer, quién ha tenido responsabilidad, y entramos en que si tenía que estar... No, yo no tenía que estar en el CECOPI. Mire, usted es el presidente de la comunidad autónoma y en esas circunstancias, aunque no forme parte del CECOPI, ¿dónde mejor puede estar usted que allí? No dependía de las decisiones, formalmente, pero qué mejor que estar allí, al pie del cañón, enterándose de qué decisiones estaban tomando y aportando. Vamos, ya lo de la mochila y el jersey. Pero claro, insisto, es que llevamos un año y lo único que estamos es alrededor de si el parking, si fui, si volví, si iba con la mochila, si no volvía. Vamos a ver, que es un señor que es un impresentable, que no estuvo donde estaba, pero no es el único responsable de lo que pasó ese día. No es el único responsable. Hay muchos responsables de lo que pasó ese día y en los días posteriores. Y este señor ha dimitido. Yo no sé si lo que pretenden es un linchamiento, un fusilamiento, un que le cuelguen en plaza pública, porque es que y más, y más, y más. A ver si ya conseguimos salir de esta pantalla. Emilio, ya estamos todos de acuerdo en que Mazón es un impresentable. Y ojo, que yo entiendo y respeto profundamente el dolor, ojo, de esas familias, de esos 229 muertos, que al final es el resultado de ese desastre y no de ese, de otros muchos más que se produjeron en torno a todo lo que ocurrió, ¿no? Pero repito que es que ese día nadie estaba en su sitio, nadie. Ni el presidente del gobierno, ni la EMET, ni la... Bueno, pero yo creo que Mazón tenía Mazón ha tardado un año mucha más responsabilidad. Sí, pero lo que digo es que pasemos de pantalla. Sí, bueno. Es un impresentable que ha tardado además un año en irse. Estamos de acuerdo en que se tiene que venir y toda la responsabilidad que tiene. Iba a decir que estaba de acuerdo con casi todo lo que había dicho Isabel, pero no, eso decir que no estaba el presidente del gobierno, que no estaba la EMET, yo creo que no, eso no es cierto. O sea, el presidente del gobierno estaba donde tenía que estar, la EMET no estaba en la India, la ministra en Bruselas. Pero donde tenían que estar. Nadie estuvo, ¿no? Pero donde tenían que estar. Entonces, ¿para qué tenemos como un sistema de las autonomías? Que tienen unas competencias y cuando ocurre algo echamos la culpa al gobierno. No, es que hay responsabilidades compartidas, Emilio. Sí, y ante un desastre de esa magnitud, y repito, con el... Y reaccionaron inmediatamente. La UME no reaccionó inmediatamente y me consta, y lo he dicho aquí más de una vez... La UME estaba allí desde el primer momento. Que tardó 4 días en desplazarla. Y me consta que estaban los militares en los cuarteles preparados para salir y no les daban la orden porque los mandos de los cuarteles no tenían esa opción. Y me consta que hay militares que se vistieron de paisano y se fueron para allá. Hombre, por favor. Pero ¿quién tiene que solicitar el que intervenga? Nadie. ¿Cómo que nadie? No, perdona, el presidente de la comunidad autónoma. Puede declarar un estado de alarma y de alerta en cuanto además afecta el tema a más de una comunidad. Que de hecho había más de una comunidad. Si estás viendo un desastre de esa magnitud, ¿qué quieres? Que se ahoguen y que haya más víctimas. Y estamos todos de acuerdo que Mazón y el gobierno de Valencia no cumplieron, y ¿dónde estaba el otro gobierno para resolverlo? Si tenía capacidad. No puede declarar el estado de alarma. No puede en esos momentos. No puede. No habléis a la vez, dejar hablar a Emilio. Claro, es que no podemos ahora no vamos a seguir el sistema de que ocurre mucho cuando ha habido desastres provocados por el Partido Popular.
o cuando han sido responsables. Primeramente... Que el desastre no lo provocó el Partido Popular, lo provocó la Dana, echamos balones fuera y luego echamos la culpa a los demás. Gente, ni a unos ni a otros, sino a todos. Mira, has dicho antes una frase de eso de que dijo Pedro Sánchez, si necesitan ayuda que la pidan. Eso no es cierto. Nunca dijo esa frase. Por favor. Lo que dijo, y si hay un audio lo escucharemos, dijo... ¿Y hay vídeo? El gobierno dijo literalmente, el gobierno está listo para ayudar. Si necesitan más recursos, que los pidan. No es lo mismo esto que hubiera dicho, si necesitan ayuda, que la pidan. Emilio, ¿tú ves al esa revés. situación y crees que hace falta Y no la que pidan pidieron, ayuda? y no la pidieron Por favor, ayuda. venga, no la pidieron porque no estaban ninguno de ellos donde tenían que estar. Quiero escuchar la opinión también de Manuel. Isabel, vamos a escuchar a Manuel. ¿Pedro Sánchez fue después de ese día? Si puedo, como ya voy a dar un giro en ese sentido. Da un giro, porque como se ha hablado mucho, yo no me queda preciso. Si hay cosas importantes. Los insultos son de carácter tan salvaje, tan soez y tan tabernario, que realmente va a ser muy perjudicial para todo, no solo para la democracia, sino para nuestros jóvenes. En segundo lugar, quiero indicar, estas personas que son en unos y otros diputados y senadores juegan a imitar a ser fiscales o a ser policías. Los fiscales preguntamos con educación. Los policías preguntan con educación, no como preguntan con hoyos. Otra de las cosas que me quiero indicar es que las comisiones de investigación del Congreso y Senado no sirven para nada porque no quieren los que las dirigen, porque si no vas a la comisión es un delito, si te callas es un delito, si mientes es un delito, si dices cosas ofensivas es un delito. Hay que dar cuenta inmediatamente a la Fiscalía para que siga con aquello. Y hoy se estaba preparando, o sea, estaba cuidando mucho lo que decía Mazón precisamente, porque puede ser un delito, como defensa ante lo que pueda ocurrir. Normalmente, y acabo, normalmente de lo que hacen los políticos que no están acostumbrados todavía a esto, se puede deducir perfectamente negligencias temerarias que ocasionan muertes. Claro que sí, claro que posiblemente puede haber una deducción de testimonio y decir que ha habido una negligencia grave que ha ocasionado 279 muertos. Y por último quiero decir, Suárez no insultaba, González no insultaba, Rajoy no insultaba. Desde luego ni Rivera ni Inés Arrimadas insultaban. Y el actual secretario general Carlos Pérez Nieva, que es un abogado de categoría y un personaje magnífico, no insultará. El insulto viene de hace muy poco tiempo. Realmente se ha llegado a consecuencias terribles. Bueno, pues los fiscales no preguntan así, los abogados tampoco preguntan así, los periodistas tampoco preguntan así. Tampoco. Vamos a ver si los políticos aprenden un poco de formas, ¿no? De formas. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos hablando de temas económicos, de financiación autonómica, de los presupuestos de la comunidad y de Francisco Franco. Estamos de vuelta en cuestión de prioridades. El Gobierno aprobará mañana el cuadro macroeconómico, paso previo para aprobar los presupuestos del Estado, que tenían que haberse presentado hace 2 meses. Hoy María Jesús Montero ha propuesto a las comunidades un 0,1% de déficit, pero claro, esto llega muy tarde porque casi todas han presentado ya sus presupuestos. La otra novedad es que la vicepresidenta económica se compromete a presentar por fin un nuevo modelo de financiación autonómica en el que combinaría la multilateralidad con la bilateralidad con Cataluña. Laura. Sí, María Jesús Montero dice que hace un esfuerzo ímprobo para llegar a un nuevo modelo de financiación y recuerda que este modelo hay que aprobarlo en el Congreso. Cree que el PP se va a oponer y recuerda que en la Cámara Baja también hay otros partidos que pueden apoyarlo. La intención del Gobierno de España es presentar este modelo en los próximos meses, a lo largo del mes de enero, mes de febrero. La idea es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera exclusivo para abordar la nueva financiación autonómica. Desde las comunidades del PP ya advierten que van a rechazar cualquier cupo separatista o trato de favor a Cataluña. Castilla y León es una de ellas. Eso es porque Carriedo rechazaba hoy las concesiones a Cataluña y exige que no se llegue a un modelo que implique y beneficie solo a algunas comunidades. En ningún caso nosotros podríamos apoyar ningún sistema que incluyera un cupo separatista y además que supusiera una fractura o una disminución de la presencia de la agencia tributaria. No puede haber negociaciones bilaterales
parece que se están reuniendo con Cataluña. Cataluña sale satisfecha porque hemos podido aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria en los próximos 3 años, el déficit del 0,1%, que es un déficit más holgado que el que en principio teníamos previsto. Bueno, en Castilla y León los partidos de la oposición suman mayoría para tumbar las cuentas y registran enmiendas a la totalidad, incluido Vox. Solo faltaría por saber el voto de Por Ávila. Esto hace inviable que los presupuestos de la Junta salgan adelante. El jueves se vota y si nada cambia, se prorrogaría. Sí, José Luis, todos los grupos han suscrito enmiendas a la totalidad o lo que es lo mismo, rechazan las cuentas presentadas por la Junta en su conjunto. Los únicos que no lo harán son Por Ávila, que aún está pensando que votará en el pleno del jueves, y los 2 procuradores no adscritos que en el pasado pertenecieron a Vox y que han confesado que apoyarán que se continúe con la tramitación. Si la votación de las enmiendas a la totalidad sale adelante el jueves, los presupuestos culminan su recorrido, serán devueltos a la Junta y por lo tanto se prorrogarán los de este año. Un presupuesto que no ha sido negociado con la sociedad civil y por lo tanto es un presupuesto que parte única y exclusivamente de la orden que da Feijóo en su momento Mañueco para aparentar que presentaba los presupuestos con una absoluta desgana y con una absoluta desidia. Ha decidido tumbar, derribar, echar abajo ese avance que se había consolidado en la reunión con el consejero el sábado y no aceptar nuestra voluntad de acuerdo y de diálogo. Esta enmienda a la totalidad se defiende el jueves y el jueves veremos a ver, antes del jueves veremos a ver si están dispuestos a negociar de verdad o no. Bueno, pues pese a esta oposición en bloque, Mañueco no tira la toalla e invita a la oposición, a los grupos de la oposición, a seguir negociando las cuentas y dejar a un lado los electoralismos. El presidente recuerda que los presupuestos de 2026 son los más altos de la historia. Sí, el presidente de la Junta vuelve a insistir a los grupos en el diálogo. Cree que aún hay margen hasta el jueves y espera que estas enmiendas se puedan retirar para continuar la tramitación de las cuentas. ¿Existen diferencias? Por supuesto, es natural en democracia. Pero también se ha constatado que no hay razones de peso para una enmienda a la totalidad que supondría paralizar los presupuestos. Por eso insto a todas las formaciones a retirarlas y a continuar la negociación durante la fase de enmiendas parciales al articulado. Bueno, y aunque el Gobierno central no tiene presupuestos para el próximo año ni se espera que se aprueben, hoy el ministro Puente ha anunciado que la alta velocidad ferroviaria llegará a 350 kilómetros por hora y el viaje entre Madrid y Barcelona se hará en solo 2 horas. Eso sí, respecto a la iniciativa del PP aprobada en el Congreso la semana pasada sobre la recuperación de indemnizaciones por los retrasos del AVE, recordarán, si se llega 15 minutos tarde se abonará el 50% del billete, dice que no es viable. Sí, porque ya lo dijo el día de la aprobación en el Congreso y ahora insiste, incluso califica esta medida de inconstitucional. Nosotros estamos estudiándolo desde el punto de vista legal, pero es evidente que Renfe, en un escenario de libre competencia con otras 2 compañías, no puede verse obligada a observar un compromiso de puntualidad distinto. Piensen que eso probablemente lo que conllevaría es un incremento del precio de los billetes y, por tanto, a una imposibilidad de competir. Ese compromiso de puntualidad le suponía a la compañía un sobrecoste de 42 millones de euros al año. Claro, pues Emilio, que sea puntual, ¿no? Si son puntuales no pasa esto, ¿no? Para eso pagas más por la alta velocidad. No es un compromiso de puntualidad nuevo, es un compromiso de puntualidad que existía y desapareció. Y se eliminó cuando las puntualidades empezaron a ser y totalmente, ahora no puede ser viable. Llegar a 450.000 kilómetros por hora. Hay que llegar cuando hay que llegar. ¿Sabes lo que pasa? Que esto no puede ser viable. Sí, que a lo mejor es más sencillo. Vamos a intentar ser puntuales con los horarios actuales y no intentar reducir, que a lo mejor luego... Y además esa excusa de que no podemos porque estamos... Es decir, cada uno ofrecerá los servicios que considere a sus clientes. Personal con el AVE. De 2 horas, Madrid y Barcelona, si se cumple, la verdad, y dicho así en lenguaje coloquial, es una pasada. Pero si no tiene 42 millones para las indemnizaciones, ¿de dónde va a sacar los 60.000 del plan que cuesta de la deuda pública? No, de los fondos europeos. José Luis, yo tengo una experiencia directa de que antes no es que se pagara un 50%, se pagaba el 100%. Cuando yo vivía en Cádiz,
No, cuando yo vivía en Cádiz, cuando no llegabas a... Te digo que no se pagaba el 50%, se pagaba el 100%. ¿Todo el billete? ¿Te abonaba todo el billete? Yo recuerdo una vez... Yo no recuerdo eso. No, dependía, Yo desde luego una vez, nosotros una vez por un retraso que hubo para llegar de Cádiz a Sevilla, recuerdo perfectamente, a gente se le devolvió el dinero, el importe del billete, y a otra gente nos habilitaron un AVE que no estaba previsto, se metió entre media hora, en vez de a la hora en punto, se metió en media hora, y además nos dieron la clase en vez de preferente la business. No, Ana, dependía. Evidentemente es Vamos a escuchar a Manuel, que no llega ninguno. a la derecha habláis mucho. Estamos dos cosas. Simplemente es que cuando lo del desastre de los trenes, desde que está, nos ocurría antes, de cuando está quien sea, no voy a decir al PSOE porque van a pensar que lo tengo manía, cuando el desastre de tal envergadura, no hay que anunciar que se va a ir a 450 kilómetros por hora, 100 más, hay que dimitir. Y cuando no hay presupuestos generales del Estado, tiene que dimitir, bien el Estado, bien cualquier comunidad autónoma, y tienen que normativizar de cara a las próximas elecciones o lo que sea, esa exigencia, porque unos presupuestos generales del Estado no solo es diseñar lo que se va y cómo se va a repartir, sino es un sistema posterior de control de si se hizo o no se hizo. Y por lo tanto, lo que no puede ser es que no haya presupuestos y haya dinero, millonadas, simplemente porque se han aumentado 600.000 millones de deuda pública en el gobierno. Tenemos un nuevo récord. Tenemos un nuevo récord de deuda pública, lo hemos subido un 4%. Pero vamos a hablar de números, venga, que os veo con ganas de hablar de números. Quiero preguntaros. Quiero avanzar, Ana, de verdad, quiero avanzar. Vamos con el... Los hombres y las mujeres nos están... Es que yo quiero recordar... El cuello alto que me he puesto hoy, el calor de los focos. El AVE de Sanabria lo quitaron para que los de Vigo llegaran 10 minutos antes, y eso hay que recordarlo siempre. Sí. ¿No? Eso Claro. lo hemos hablado mucho en esta mesa. Pues eso. Emilio, Hacienda, como veíamos, ultima un modelo de financiación multilateral y bilateral para cumplir con Cataluña. Estaba muy contenta la consejera catalana de Hacienda, como veíamos. ¿Qué te parece? Bueno, ¿Qué puede pasar aquí? Yo no soy tan optimista como la consejera de Cataluña. A mí me parece muy difícil que se pueda Pues que llegar habrá a un escuchado en acuerdo. esa reunión o que le habrán contado para salir tan sonriente. Pues, claro, el acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España puede ser fácil, pero el problema va a ser que para que ese acuerdo se lleve a cabo, en principio necesita que después eso se ratifique también con los votos del Parlamento, y ahí está la necesidad de que Junts vote también a favor. El que los demás partidos, que el PP, por ejemplo, que podría solucionar pues este problema si estuviera de acuerdo, apoye un proyecto de financiación como el que se plantea, a mí me parece que va a ser muy difícil, muy difícil. Claro, pero el PP, las comunidades del PP, o el PP en este caso, porque esto se vota en el Congreso, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿cómo va a votar a favor de un grupo catalán? Por cierto, te pregunto, esto ha dicho la ministra que se aprobará o que se tendrá en enero y febrero del próximo año. Lo va a intentar, ella ha dicho que lo va a intentar. Pero imagínate, Emilio, el flaco favor que le hace esto a Carlos Martínez, candidato socialista, porque en marzo son las elecciones en Castilla y León. Sí, probablemente. Y si finalmente ese cupo catalán, esa deuda catalana y todas estas prebendas que se prevén para Cataluña se cristalizan... Sí, vamos a ver, si es que yo no lo veo... Difícil, venta tiene esto para el Partido Socialista. Yo no lo veo como prebendas. El problema que yo veo es que no va a ser posible llegar a un acuerdo, porque realmente para conceder lo que quiere Cataluña hay que compensar también a otras comunidades. Es más, si se aplica el modelo catalán, lo que ahora mismo han acordado la consejera catalana y el Gobierno de España, habría unas comunidades autónomas que saldrían beneficiadas también, como puede ser Valencia, me parece que es una de ellas. Andalucía, pero hay otras que saldrían perjudicadas. Madrid saldría beneficiada también, pero hay otras que salen perjudicadas. Entonces, claro, nadie en un cambio de cualquier sistema, pero más en el tema de financiación, ninguna comunidad va a aceptar salir perdiendo. Y en el momento que haya alguna que vea que pierde, no lo va a aceptar, sea del PSOE o sea del PP, la comunidad autónoma. Por eso yo soy... Está abocado al fracaso. Yo soy muy pesimista. Ojalá... El modelo bilateral está abocado al fracaso, porque vamos a ver, es decir, yo negocio contigo, llegamos a un acuerdo maravilloso y los demás que se fastidien. ¿Sabes? Esto de la bilateralidad dentro de la multilateralidad y todas estas cosas que nos ha contado hoy la ministra. Llegó hoy al Consejo de Política Fiscal y Financiera, no se contaba con ese anuncio de la financiación autonómica, como se había protestado por parte de las comunidades autónomas, que seguía aparcado, ahora lo anuncia para dentro de 3 meses. La consejera catalana, como no se va a ir encantada, pero ¿de verdad alguien se cree que es que el ímprobo esfuerzo que va a hacer es para una cosa distinta
que para el cupo catalán y para conseguir volver a atraer a sus antes amigos, ahora enemigos, para que vuelvan a ser amigos. A Junts. No, yo lo que pienso, fíjate, Emilio, y ahí coincido plenamente contigo, y me da igual que sea ya del PP que del PSOE, una comunidad como Castilla y León encima, es que tiene narices que sea Castilla y León una de las perjudicadas. ¿Por qué? Porque Castilla y León es una comunidad con muchos problemas, y especialmente en esa raya oeste, lo hemos dicho mil veces, Zamora, León, Salamanca, toda la raya oeste que tiene esas características que tiene, de despoblación, de falta de industria, de renta per cápita muy baja. Es que precisamente que salga perjudicada una comunidad como Castilla y León y que salga beneficiada una comunidad como Cataluña, es que eso, el propio Carlos Martínez, ya que enganchando con lo que decía José Luis, es que yo creo que Carlos Martínez es el primero que tenía que salir a decir no. Yo como candidato a la presidencia de Castilla y León no quiero esto, porque nos perjudica a todos los castellanos leoneses. Votemos al PP o votemos al PSOE. Sí, yo en esto la verdad es que yo, bueno, tengo muchos defectos, muchísimos, pero los temas económicos me aburren mucho y son tan importantes, claro. Pero claro, es que cuando dentro del triple plástico... Solo es de leyes y de letras. Sí, no, pero sí. Cuando en el triple pacto de solidaridad que exige que se cumplan tres condiciones importantes, hay un principio de solidaridad, el que vamos a hablar, o el que voy a hablar muy poquito, que es el que las regiones del norte ayuden a las del sur. No porque sean más listos ni más inteligentes, sino porque estuvieron cerca de Europa y fueron las inversiones durante la época del franquismo, de los bancos allí, y fueron todos los emigrantes, etcétera, etcétera. Y ese pacto está ahí. Y si se rompe ese pacto y luego las regiones del norte no ayudan a las del sur, aquí no hay una nación, no existe una España en ese sentido. Y por lo tanto, realmente a mí me parece que esto podrá ser muy bueno para los catalanes y para los vascos y lo que quieran, pero esto no es una nación. Portugal no tiene este problema. Portugal, si hay un problema en el sur, están todos en el norte apoyando. España es muy complicado, y desde luego es muy complicado porque hay un egoísmo. El nacionalismo, en algunos tendrá que ver con la edad media catalana, lo dudo. En lo que tiene que ver es simplemente porque quieren pensiones mejores, quieren sueldos mejores, quieren servicios públicos mejores. Y esa es la historia. Y todo lo que sea egoísta es feo. Y gestionar todos los tributos. Vamos con los presupuestos de Castilla y León, donde ahí también, Manuel, no va a haber pacto. Bueno, hoy veíamos, ya se confirmaba, han registrado muchos grupos parlamentarios esa enmienda a la totalidad de los presupuestos. Pero quiero preguntaros por ese ultimátum que Vox lanzó este fin de semana a Mañueco para decirle que hiciera una declaración pública en la que aceptaran alguna de las propuestas planteadas. Es decir, le estaban diciendo al presidente que salieran a... Perdonad que me ría, pero es que me hace mucha gracia que un partido obligue a un presidente de una comunidad a que salga públicamente a dar una rueda de prensa y decir, señores, esto que me ha hecho Vox lo acepto. Como no lo ha hecho, creo que el ultimátum terminaba a las 12 horas de hoy lunes, pues han presentado una enmienda a la totalidad. Hombre, yo creo que lo que ha hecho Mañueco, te quiero decir, la comparecencia posterior, es lo más lógico. A posterior, pero no, te quiero decir que lo que ha hecho hoy en la comparecencia posterior es lo más lógico. Es decir, señores, no háganla. Y además ya ha dicho que se va a reunir otra vez con todos. Es decir, es que eso es lo lógico. Porque, ojo, y me da igual que sea Vox, que sea Soria ya, que si tú te pliegas públicamente así a un partido, en el fondo estás menoscabando tu autoridad. Yo como presidente no lo haría. Es decir, me reuniría con todos los grupos, intentaría alcanzar acuerdos, que yo creo que es un poco lo que ha propuesto además Mañueco. Es decir, vamos a ir, en vez de bloquear los presupuestos globales, vamos a ir negociando. Claro. Primero, estamos en campaña electoral. Segundo, a mí me parece bastante poco serio que eso lo diga el partido que se dio el piro del gobierno. De todos los gobiernos. No, yo no estoy hablando del de Castilla y León. Se dio del piro de todos los gobiernos porque fue por una orden de Abascal, no por la decisión de los responsables ni del vicepresidente ni de los consejeros que estaban aquí de Vox. Pero vamos, me parece una frivolidad que unos señores que tenían responsabilidades de gobierno, que tenían que llegar a acuerdos dentro de un gobierno, que habían llegado a un pacto, se den con una excusa absurda, porque fue una excusa absurda, que aquello ni se plasmó en nada, y por el mandato del señor Abascal, porque decidieron que electoralmente les venía bien. Imagínate y ahora mismo que ese brindis lo lanza el PSOE. Pero tampoco te puedes plegar. Pero vamos a ver, pero yo no voy al partido que claro que no te puedes plegar, Ana, porque evidentemente estás en campaña electoral y tú no le puedes exigir más allá de que llegues a un acuerdo, a un pacto, de que tomes unas medidas y las... Sí, pero dramáticas. No, dentro de los presupuestos, estamos hablando de las cuentas. Pero que lo digan los señores que irresponsablemente se dieron el piro y ahora piden explicaciones
al gobierno que... Por favor, es que es una tomadura de pelo. Yo creo que había otra opción de que el presidente, bueno, a lo mejor los países... Yo pienso que él debería haber intentado negociar fundamentalmente con el Partido Socialista, tal y como estaban las cosas. Porque sabía que Vox le iba a pedir el oro y el moro. Esa petición que hacía Carlos Martínez de una negociación bilateral donde no estuvieran el resto. Porque Carlos Martínez... Muy enfadados UPL, Soria ya, por Ávila... Claro, que sí, también es un Carlos parlamento, Martínez también viene ahora como personaje nuevo a la política de Castilla y León. Y a él le interesa que la gente le perciba de otra forma diferente. Y yo estoy convencido que hubieran llegado a un acuerdo. Yo creo que el error de Mañueco, o el error, o no sé, bueno, yo es que Mañueco le veo siempre con una desgana enorme con todo lo que hace. ¿Y por qué le va a hacer un favor, una campaña de imagen a Carlos Martínez? No tiene por qué hacer una campaña de imagen. Bueno, a lo mejor yo es que... José Luis, vamos a ver, mira, yo es que sigo añorando... Los grandes pactos. Los pactos del Yo todavía espero que llegue un momento en que podamos ver un pacto entre los grandes partidos, que cada uno dejará lo que Castilla tenga y León, que dejar. Acuérdate, Emilio, fue un ejemplo de pactos de comunidad entre PP y PSOE. A ver, esta propuesta que hace Emilio, a mí me parece muy razonable, que hemos abogado por ella montones de veces aquí, distintas noches. De lo que se tienen que acercar son los dos grandes partidos que están centrados, de dejar de irse a los extremos y tener que negociar y tragar con las imposiciones. Pero la duda también es si el Partido Socialista pactaría con Mañueco. No, pero lo cierto es que no es el momento, teniendo en cuenta que las elecciones, como muy tarde, van a ser el 15 de marzo. Otra cosa será, y que yo aspiro a que se lleguen a esos acuerdos, otra cosa será después de las elecciones, cuando tú ya no tengas unas urnas puestas encima de la mesa y puedas llegar a grandes acuerdos. Manuel, ¿tú eres tan cándido como Isabel y como Emilio? 3 segundos. Pues no soy cándido, pero me parece bien. Es decir, no. Es decir, teniendo en cuenta que dentro de 4 meses hay elecciones autonómicas. Yo simplemente quería expresar, me parece tan moderado y tan sensato el compañero que tengo aquí al lado socialista, que soy capaz de hacerme del Partido Socialista. Yo allí ya tengo menos que ver. Saca la ficha, Emilio, saca la ficha. Yo le he dicho a Emilio que chapó. Y aválale. Es más, a mí ojalá, Emilio, fíjate, y no solo en este caso, ojalá esos grandes pactos se hubieran alcanzado también en el Gobierno Nacional, después de las elecciones. Bueno, vamos a cambiar en las áreas más fuertes de asunto. Estás contento, Emilio, te están dando muchos años. No, es que tiene toda la razón. Es lo que pienso. Este domingo se han cumplido 2 años de la última investidura de Pedro Sánchez y para celebrarlo y llegar, digamos, a los más jóvenes, el presidente ha publicado un vídeo en el que presume de su gestión. Laura ha sacado la mesa de su despacho a los jardines de la Moncloa y la ha vendido en las redes sociales. Sí, esta vez el marco elegido está fuera del edificio de la Moncloa, pero lo curioso es que, aunque lo que muestra el vídeo es un balance de los 2 años de Pedro Sánchez, no se ha publicado en la cuenta del Gobierno, sino en la del PSOE. Hoy hace 2 años que formamos Gobierno tras las últimas elecciones. Y la verdad es que no hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie. Ahí están los resultados. Somos un país que crece más que el resto de las economías avanzadas, un gobierno responsable que ha dedicado más de 8.000 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana. Hemos regulado los alquileres de temporada y también hemos aprobado la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Somos el gobierno que defiende las cosas que realmente le interesan a la gente de a pie. Y vamos a seguir siendo. No era menor lo que decía Laura Zembranos de la cuenta del PSOE. Una cosa es el partido, otra cosa es lo institucional, otra cosa es el gobierno y cada vez se están mezclando más las cosas y creo que eso es un grave error. Debemos separar, desde luego, ambos ámbitos. Bueno, como han podido ver a lo largo de todo el programa, la actualidad de esta semana viene cargada y además el jueves se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Nuestro viñetista Chema Nieto se ha fijado en esta efeméride y vamos a ver lo que nos ha dibujado. Se observa mejor la vida con una luz encendida. Este jueves creo recordar que se celebra el 50º aniversario de algo importante en España. Pero no recuerdo qué. Qué mala memoria. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues esto es como la película, ¿no? En ocasiones veo francos.
Había dirigentes del PP hoy que decían que era más lógico celebrar el 22N, que es la condecoración del rey Juan Carlos, que es la que nos trajo la democracia. Bueno, ¿qué pensáis de todos estos actos que, por cierto, iba a hacer Pedro Sánchez a lo largo del año, que finalmente han quedado en nada, se van a concentrar casi el 20 de enero, y en lo que se celebra el próximo jueves? Emilio, Ana, Manuel, Isabel. Yo simplemente voy a decir una cosa. Yo me niego a hablar de lo de Franco si no se habla antes de la dictadura de Primo de Rivera y del Cid Campeador. Vale. Emilio. Bueno, a mí me parece importante que se conozca, y sobre todo los más jóvenes, que conozcan la historia de España y lo que supone un régimen y otro. A mí me preocupa, me parece bien que se haga todo esto, si esto va a servir para que esos jóvenes que dicen que con Franco se vivía mejor que con una El 20% en algunas encuestas dicen eso, ¿eh? Pues sí, que se den cuenta, por testimonios de historiadores, por gente que tiene la máxima fiabilidad en cuanto a su conocimiento, que se den cuenta de lo que era una dictadura y de lo que supuso el régimen de Franco. A mí me parece que sí que a lo mejor hay una carencia, que hemos intentado no hablar para olvidarnos, para pasar por alto todo ello, que hemos dicho, bueno, no, esto mejor no hablar. Y bueno, ocurría en las familias y ocurre en todos los colegios. No se hablaba del régimen de Franco y ahora nos encontramos con que hay un porcentaje importantísimo de jóvenes que piensa que Franco fue una persona excelente y que una dictadura es un régimen pues ejemplar, ¿no? Entonces, si todas estas actividades sirven para ello, bueno, pues bienvenidas sean. Pero evidentemente yo prefiero celebrar la llegada de la democracia, no la proclamación del rey Juan Carlos, porque tal y como está el rey Juan Carlos en estos momentos... Déjalo en proclamación de la monarquía, déjalo en proclamación de la monarquía. No celebrar nada relacionado con él. No deja de ser un hito histórico también, importante. Pero evidentemente está relacionado a las dos cosas. La muerte de Franco supone el inicio de la democracia. Entonces yo creo que todo lo que sea, y si se han hecho pocas cosas, pues es una pena, porque se debería haber hecho más. Se habían anunciado tantos que tocábamos a 3, habíamos hecho la división en días del año y tocábamos a 3 actos al día, actos que han desaparecido. Hoy leía yo una entrevista publicada de Rodolfo Martín Villa, me voy a quedar con la frase que es el titular de la entrevista, que dice: los políticos ahora eligen ser nietos de la guerra y no hijos de la transición. Y yo prefiero infinitamente más ser hija de la transición, que no me conviertan en nieta de la guerra, que es lo que quiso hacer el presidente Zapatero con el reestudio y la segunda transición. Porque esos jóvenes a los que se refiere Emilio no vienen de lo que les han contado de la historia, vienen de la polarización, los muros, los buenos, los malos, y al final pues actúan en contra de lo que se les está tratando de bueno, vienen, Isabel, y vienen de que no encuentra trabajo, de que la vivienda está muy complicada adquirir una vivienda de alquiler, la situación económica también. Pues lleguemos a acuerdos en el centro. Lleguemos a acuerdos en el centro y dejemos de depender de los extremos populistas. Me da lo mismo el uno que el otro. De todas formas... Una cosa seria simplemente. Yo ahora estoy estudiando mucho la victimología. Y la victimología y victimizaciones de género, de menores, de ancianos, de violencia doméstica, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, los principios fundamentales de Naciones Unidas del 85 sobre victimizaciones habla de victimizaciones y abuso de poder. Eleva la categoría del abuso de poder a una victimización más importante que las demás. En Europa no ha existido esto, por eso no se habla de abuso de poder. Pero ahora, sin acudir a Franco, ya que podemos empezar a hablar un poco de victimización de abuso de poder, porque la gente que tiene un piso se lo ocupan y como, lógicamente, hay que contar con los votos de los Podemos, etcétera, y Sumar, que protegen a estas personas, hay victimizaciones de gente que se ha quedado sin el piso, no puede entrar en el piso porque hay un abuso de poder. Tanto más que mirar a Franco, tengamos que empezar ahora a las victimizaciones de abuso de poder que en España ya se están empezando a generar de manera importante. Sí, yo coincidí aquí, José Luis, el día que se anunció ese programa. Lo dije y lo sigo pensando. A mí celebrar el 50 aniversario de la muerte de Franco me parece una solemne imbecilidad. Creo que España tiene que celebrar esa transición, tiene que celebrar que llegó la democracia y sobre todo una democracia pactada,
por comunistas, por socialistas, por ultraderecha, por el gobierno, muchos del gobierno saliente de Francisco Franco, que parece que se nos olvida, que es que fue de su propio gobierno donde sale el germen y la voluntad de que España llegue a ser una democracia, con esas figuras de Suárez, Fernández Vara y el rey, Fernández Miranda, perdón. Fernández Miranda y el rey. Entonces creo que España, para lo que sí debería preparar una celebración maravillosa, sería para esa proclamación de la democracia, para las primeras elecciones, pero realmente el 50 aniversario de la muerte de Franco a mí me parece hasta funesto. Yo prefiero celebrar la vida y la transición y la libertad y la democracia que alcanzaron además absolutamente todos, con una generosidad de mira que ahora por desgracia se ha perdido, porque cada vez, o sea, estamos oyendo ya en la calle y en las redes lo que nunca, el rojo, el facha, el facherío, ¿pero qué es esto, señores? Que nosotros, yo misma, y yo tenía 5 años cuando murió Franco, yo soy hija de la democracia y me niego ni siquiera a decir hija de la transición, de la democracia. Pero cuando Franco se murió, la mitad, allí sí, pero de la mitad para aquí no tenemos nada de memoria de la época de Franco. Y resulta que ahora estamos viendo otra vez expresiones que yo sinceramente alucino, sobre todo porque además es faltarle completamente al respeto, a ese espíritu de reconciliación y de mirar hacia adelante y de darnos la libertad. ¿Creéis que este 20 de noviembre esos actos y todo lo que va a ocurrir este jueves va a servir para impulsar ese espíritu de reconciliación, para evitar que los jóvenes sepan discernir entre una dictadura y una democracia? ¿O va a ser política pura y dura de la que estamos acostumbrados últimamente, de intentar enfrentar al gobierno con Vox, con el Partido Popular? Enfrentamiento, pero el enfrentamiento ya lo hemos dicho montones de veces. Desde el momento en el que el máximo responsable del gobierno habla de un muro, los del muro para donde estoy yo son los buenos y los del muro donde no estoy yo son los malos, pues ya tenemos el enfrentamiento, la polarización. Y no tengo adversarios políticos, tengo enemigos políticos a los que tengo que machacar, que les falto al respeto, que no les tengo que escuchar, que no doy nada bueno ni del uno ni del otro. Pues al final estamos en la situación crispada que estamos ahora. Si a eso le añadimos una situación social que cada vez se está complicando más, bueno, pues ahí lo tenemos todo bien organizado. Esto es lo que es un folletín y no lo de la ley de Díaz. Esto sí que es un folletín, pero que aprendan de los jóvenes, no son tontos, están aprendiendo de todo lo que están ocurriendo y por eso desgraciadamente están diciendo cosas tremendas, pero no porque no les han explicado lo de Franco, tremendas porque están viendo que prefieren a alguien que aunque tenga un signo de tipo, bueno, dictatorial, no tanto, pues quieren que sea alguien que arregle las cosas. Y para que arreglen las cosas no tenemos que retrotraernos realmente a todo lo que ocurrió, sino lo que está pasando, porque llevamos ya medio siglo de democracia y ha habido una democracia bastante noble y bastante excelente justo hasta que llega Zapatero. Bueno, pero las democracias, Manuel, son frágiles, ¿eh? Y no tenemos una democracia excesivamente madura e instalada, eso hay que cuidarlas. 50 años es poco, pero yo no creo que se vaya a mejorar la democracia porque se empieza a hablar de todo lo que pasó con Franco y la guerra civil. Volvamos a lo mismo. En fin, yo creo que eso sí que son maniobras de distracción. Y que sobre todo la gente que nos ha precedido tuvo la generosidad de no hacerlo. El mismo Carrillo. Hasta que ha llegado Zapatero. Claro, sí, hasta Zapatero. Hasta que llegó Zapatero. Santiago Carrillo para todo. Hasta que llegó Zapatero. Hombre, la segunda transición, la relectura, vamos a hacerlo de otra forma, volvemos a levantar los buenos, los malos, volvemos... Hombre, no, por favor, yo no creo que fuera eso. Yo creo que lo que hace Zapatero es intentar dar una mínima dignidad a las familias que todavía ven que siguen sus familiares sin saber dónde están enterrados, que hay cantidad de fosas por ahí. Y eso hay que reconocerlo, ha sido un gran avance. Y eso yo creo que... Es que contra eso no está nadie. Pero es que estamos contra la utilización. Pero él se está quedando con esa parte de... He trabajado en 2 comisiones de la verdad. He trabajado en la Comisión de los Crímenes y el Horror de la Guerra de Guatemala, que era una guerra de exterminio de la población maya, y trabajé como miembro prácticamente liderando el equipo de justicia, que había que ver dónde estaban los cadáveres, la restitución de la memoria, etcétera, etcétera. Y también he trabajado indirectamente, exactamente igual, en la Comisión de la Verdad del esclarecimiento histórico de todo lo que ocurrió en El Salvador con la guerra civil salvaje que tuvieron también en ese sentido. Las memorias y los reconocimientos de la verdad se hacen inmediatamente después de que se han firmado los acuerdos de paz. Porque aquí cuando los Moncloa es como si se hubiera firmado el pacto de Moncloa, el acuerdo de paz. Y si los pactos de la Moncloa no quisieron ya avanzar en ese sentido, es porque ahí sí quisieron decir, amnistiado ya, borrado, vamos a caminar hacia adelante. Vuelvo a repetir lo que
Trabajo con comisiones de esclarecimiento histórico, la de Gerardi, arzobispo que mataron, etcétera, etcétera. He trabajado mucho con ellas, con Naciones Unidas y toda esta gente, y se hacen inmediatamente cuando se firman los acuerdos de paz. No a los 40 años de que se firmaron los acuerdos de paz de la Moncloa. No, pero a lo mejor es que no se hicieron en su momento, claro. Pero eso no quiere Pero hay que decir hacerlo que... inmediatamente, porque ya la mayoría, como dice Ana, la mayoría de los que tienen 50 años, ya hablarles de lo de Franco es como del Primo de Rivera y de los Reyes Católicos. Hablan de oídas. Se consiguió una transición, de verdad, se consiguió una transición en tiempo récord. Al año siguiente se aprobaron las leyes que pusieron los pilares de la democracia. Y ahora mismo de lo que deberíamos preocuparnos es de salvar la situación enferma que tenemos en nuestro país ahora mismo. Es que no voy tanto a lo político. Atacamos el Poder Judicial, atacamos el fiscal general, no persigue el delito, sino que está a las órdenes del presidente que ya nos dice el que manda. Cuidemos lo que tenemos. Bueno, pero vamos a ver, estamos hablando de un aniversario, estamos hablando de una fecha redonda, son 50 años de la muerte de Franco y de la llegada de la democracia. Yo creo que no pasa nada. Pero es que no es la misma nos centramos en Franco, no en la llegada de la ahí está el problema. Ese es el problema. Es que nos centramos en Franco. Que también hay que centrarse en Franco y lo que pasó en la dictadura para que los jóvenes no piensen que se vivía mejor en un sistema dictatorial que un no democrático. Me refiero a todo, José Luis, y perdóname, es decir, si lo hemos visto hoy en todo el programa, hemos llegado a una polarización y a una utilización política de absolutamente de todo, de las víctimas de la Dana, es que es de todo, es decir, y a veces las cosas no hacen falta llevarlos al plano político todo, es que está el plano humano. Es que está el plano del legado o del mensaje que se nos quiso transmitir entonces a los españoles ya para la posteridad, porque te recuerdo que los que firman en su momento la Carta de Libertad de los españoles y la democracia, esos sí eran víctimas directas de la guerra civil, del franquismo, del exilio. Esos sí eran las víctimas directas, para los ellos jóvenes o sus es hijos. más dañino que vean la escena de hoy de Rufián, etcétera, etcétera, diciendo lo que dicen, infinitamente más dañino. Eso rompe completamente la convivencia y el respeto. Bueno, yo creo que no es comparable, Manuel. No, ya, cosas no. diferentes. No es comparable. Una cosa es la historia. Pero es que historias en la que tenemos que aprender que no se puede volver a repetir y otra cosa es lo que hemos visto hoy. Pero celebremos la libertad de la que no salimos. Pero es que ahora está pasando muchas cosas. Vamos como el hámster. Es que ahora realmente estamos llegando a una cierta autocracia. Le gusta a la gente oírlo, no le gusta cierto a la gente oírlo. Y eso está ahí, y está aquí, y es lo que con lo que se están comiendo mucho. Emilio, si te llama Pedro Sánchez, como militante del partido, y dice, venga, ¿qué hago el 20 de noviembre? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué le dirías? Estoy un poco sin ideas, es que estoy un poco... No, eso sería una hipótesis imposible. Bueno, que se vaya a comer un asado a Tordesillas. Ideas seguro que tienen. Yo creo que está bien que se conmemore este evento, porque me parece que es un hecho histórico, que hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que no lo conocían, y yo creo que está bien que se recuerde. Ahora, vuelvo a decir... Y lo conocen con cierta desinformación también, por eso lo apoyan. Pero vuelvo a decir lo siguiente, y que eso puede coincidir con lo que estamos hablando aquí. Lo importante es que se vea que esto fue la muerte de Franco, lo que supuso fue el inicio para un tránsito a la democracia, y que realmente lo importante es cómo se hizo ese tránsito, ese acuerdo que hubo entre todos. Y eso yo creo que, bueno, pues entonces que merece la pena resaltar. De acuerdo los cuatro, ¿ves? Sí, totalmente. Yo con este hombre voy a venir y con ellas también son encantadoras. Bueno, me ha gustado a mí esto de... Le gusta más Emilio. Mujeres, hombres, No, por Dios, ya, hasta podemos llegar. Bueno, a mí sabes que me encanta venir contigo. Has dicho que vas a votar al Partido Socialista, Manuel. Dos tertulias más con Emilio y te ha convencido. Mi padre votó socialista toda la vida, yo lo voté hasta que llegó Zapatero, que dije, bueno, a la Rosadía, yo no puedo votar a este, porque me parecía bobo simplemente, no malo. Ahora ya tengo mis dudas. Sí. Bueno, es que se puede ser bobo y malo, a la vez. Bueno, no estropeéis ya con insultos, hombre, que hemos dicho, no me sé, rufianes. No digo Zapatero, digo que se puede ser bobo y malo. Mira, José Luis, yo lo resumo siempre yendo al terreno del toro bravo. Hay toros mansos y mansos con peligro. Entonces el manso sale y se va. Y el manso con peligro es peor que un listo con peligro. El tonto con peligro es muy malo. Bueno, pues nada, con esta metáfora taurina nos vamos a marchar. Manuel, Emilio, Isabel, Ana, gracias como siempre. Buenas noches. Y aquí el sermonero del medio, entre hombres y mujeres, también se va. El pater. Mañana les veo desde el plató de Madrid, 11 menos 25 de la noche. Descansen y disfruten. Adiós.